Pues esta plática es bastante interesante porque es muy amable para todos, ¿no? En realidad es de utilidad prácticamente para todos, ¿no? Yo creo que prácticamente ahorita en cualquier congreso que se está dando, pues hay una plática acerca de inteligencia artificial. Aunque yo quisiera mencionar, ¿no? Que cuando se da una plática de inteligencia artificial, últimamente se es muy soso al hablar, ¿no? En primera instancia, pues mi conflicto de interés no hay ninguno, como en prácticamente todas las que hemos tenido el día de hoy, pero pues quizá lo que se están preguntando en este momento todos, ¿no? Es otra vez una plática de inteligencia artificial, ¿no? Se suele hablar bastante de ello, que creo que cuando se dan pláticas de inteligencia artificial, porque incluso yo las busqué todas en YouTube, ¿no? He ido a un par de congresos en estos últimos meses, se habla mucho de ella, pero simplemente se hablan de los conceptos de la inteligencia artificial, de la utilidad, de cómo nos va a desplazar, del miedo, de qué tanto está avanzando, pero realmente no se da un curso práctico de la utilidad de la inteligencia artificial. Es por ello que esta plática pues está un poco más enfocada en ustedes, ¿no? En su día a día, en cómo pueden utilizar la inteligencia artificial en su práctica diaria, y pues vamos a hacer un par de actividades para que esto quede bastante claro, ¿no? En ese contexto. Entonces, pues sí, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, y a pesar de que parece un contexto bastante novedoso, ¿no? Está muy en boga en estos días, pues realmente no es un nuevo concepto. La inteligencia artificial se viene hablando desde prácticamente 1960, y que técnicamente no, los grandes detractores de la inteligencia artificial pues dicen que es un concepto falso, ¿no? No deberíamos de llamarle así. Incluso no sé si alguna vez han leído ahí en el internet, ¿no? El comentario del boomer que le pone la mal llamada inteligencia artificial. Entonces, el concepto de inteligencia artificial surge en esta universidad, ¿no? Por simplemente 5 sujetos que se les ocurrió hacer un congreso, ¿no? Ya hace aproximadamente 60 años, ya hace mucho que se cumplieron ese 50 aniversario de la inteligencia artificial, en el que ellos definieron la inteligencia artificial prácticamente de una forma muy simple a la que Adam Turing se refirió años previamente. Adam Turing, ¿no? Que es este sujeto, si alguna vez alguien vio la película esta de Benedict Cumberbatch, ¿no? En la se llama Código Enigma, en la que el sujeto pues descubre un código para los nazis, ¿no? Crea en primera instancia la primera computadora, y posteriormente él se suicida, era homosexual, ¿no? Lo castraron químicamente, motivo por el cual pues Apple adopta el significado de la manzanita posteriormente. Pero el primer concepto de inteligencia artificial fue dada por el propio Turing hace muchos años, ¿no? Cerca de la Segunda Guerra Mundial, en la que él nos menciona un contexto muy simple de qué significa la inteligencia artificial, ¿no? Y es la capacidad de las máquinas de realizar tareas que requerirían en un contexto normal, pues la inteligencia humana, ¿no? Esta no necesariamente requiere sistemas neuronales, no necesariamente requiere que la respuesta no sea automatizada, y es por eso que pues, observan que las viejas generaciones dicen que la inteligencia artificial está mal llamada como inteligencia artificial. Se han intentado hacer consensos acerca del concepto actual de la inteligencia artificial aplicada, pero existen muchos subtipos de la misma que en realidad hay que entender, ¿no? Cuando hablamos de inteligencias artificiales simbólicas o no simbólicas. Y bueno, ¿en qué contexto podemos empezar a decir que ya se utiliza o se utilizaba la inteligencia artificial? Pues en todos estos, ¿no? La realidad es que nosotros hemos utilizado la inteligencia artificial desde hace bastantes años, ¿no? Lo utilizamos en nuestros celulares, lo utilizamos a la hora que hablamos con un chatbot, ¿no? En alguna página en la que queremos quejarnos, ¿no? Del banco porque nos depositaron, no, nos quitaron nuestro dinero, o algún tipo de amenaza que teníamos y el gobierno nos contesta con un chatbot. Eso en teoría ya es inteligencia artificial, ¿no? Simplemente es inteligencia artificial que sigue mecanismos de ordenamiento lineales y que es simplemente simbólica. Actualmente pues se dice que todas estas variantes de la inteligencia artificial están siendo utilizadas, pero no necesariamente son el tipo de inteligencia artificial que nosotros vamos a hablar el día de hoy en este momento. Por ejemplo, uno de los ejemplos claros pues sería cuando ustedes escogen una película, ¿no? La inteligencia artificial que se utilizaba ya prácticamente desde hace 15 años en Netflix, ¿no? Les pide qué tipo de películas les gustan. Si te gustan las películas de terror, pues te da un algoritmo que sugiere qué personas ven ese tipo de películas y pues les arroja una probabilidad. Eso en sí mismo pues es inteligencia artificial de tipo simbólica. También cuando ya manejábamos los autos estos eléctricos como el Tesla, pues en realidad es un algoritmo de inteligencia artificial que simbólicamente alcanza a tomar decisiones dependiente de lo que se le programa a ella misma, ¿no? Y por último, si se preguntan si la inteligencia artificial ya era utilizada desde hace 15, 20 años en la medicina, pues tenemos algunos métodos en los que la ventilación mecánica ya tenía adaptación a la necesidad del paciente, ¿no?
cuando el set point, ¿no?, era específicamente adaptativo y se le llamaba de inteligencia. Motivo por el cual, pues, no es un concepto nuevo incluso en la medicina. Ya es algo que en realidad ya estamos utilizando bastante y que quisiera, pues, que no nos casáramos con la idea de que ChatGPT, pues, va a acabar con nosotros, ¿no? Pero el problema actual con la inteligencia artificial es que no nos hemos adaptado a la nueva tecnología, que en realidad se llama Machine Learning, ¿no? Y pues existe mucha evidencia actual de que existe un descontento en general y en específico en la población médica acerca propiamente de la inteligencia artificial. Y aquí les pongo una pequeña gráfica que nos empieza a hacer, no sé, tomar en cuenta que las nuevas generaciones son las que están más familiarizadas todavía con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Cualquiera que sea la subclase de estas, empezamos a ver que cada vez más las personas que van creciendo se van desestimando la posibilidad de utilizar nuevas herramientas tecnológicas. Bajo esta premisa, algunas encuestas pues han definido que la mayoría de las personas, por ejemplo esta que se hizo en educación en Massachusetts, ¿no?, hace un par de años, pues nos dice que la mayoría de los profesores que se relacionaban con educación, unos no sabían cómo hacer que las nuevas generaciones, ¿no?, dejaran de utilizar la inteligencia artificial, no sabían cómo dar clases con inteligencia artificial y menos sabían cómo poder utilizarla en su práctica diaria, ¿no? Y los que están tomando la pauta en este momento pues son las nuevas generaciones, pero muy probablemente quiero que esto nos lleve a una reflexión acerca de dónde podemos encajar específicamente la inteligencia artificial. Esta encuesta que se hizo el año pasado, ¿no?, y que nos dice qué porcentaje de personas, ¿no?, de profesionales de todos los países a lo largo del mundo creen que la inteligencia artificial vaya a sustituir sus puestos de trabajo. No hubo una encuesta en México, eso es cierto, pero si notan, a diferencia de los países con mayor desarrollo, los con menos desarrollo son los que tienen un mayor temor de ser sustituidos por inteligencia artificial, ¿no? Y estos son los países que tienen mano de obra quizá un poco más barato, o que todavía la manufactura manual sigue siendo bastante importante. Muy probablemente México se encuentre todavía por encima de aquí, ¿no? Todavía creemos que va a ser la rebelión de las máquinas y que va a acabar con prácticamente todos los puestos de trabajo. Entonces nosotros nos encontraríamos en un porcentaje parecido justo donde se encuentra India en este escalafón. Y para ello, antes de todo, ¿no?, también se hizo una encuesta para decir cómo creía la gente que se podía expresar de la visión a futuro que tenemos de la inteligencia artificial, ¿no? Y notamos en esta encuesta, ¿no?, que el miedo principal es que aparecerán grandes beneficios, pero solamente si la regulamos, ¿no? Que no nos quite nuestro trabajo, que se puede usar solamente en ciertos contextos y que gracias a ello, pues sí se avance, pero que se limite, ¿no? Ese es el mayor miedo que se tiene, que probablemente incluso como profesionales de salud, ¿no?, por ahí hay algunos estudios incluso que demuestran que el miedo viene infundado por algunos estudios amarillistas, ¿no?, como hay uno que comparó a los oftalmólogos con la inteligencia artificial e incluso la inteligencia artificial ya salió ganando por alrededor del 12%. Y que este miedo infundado viene más dado por la mala comunicación en las redes sociales que en realidad por la utilidad práctica de la misma. Para ello, primero quisiera definir cómo es que funciona una inteligencia artificial y para hacer esto, quisiera que todos hiciéramos un ejercicio mental en este momento. Va a ser muy sencillo, ¿no? Voy a poner 4 palabras aquí, voy a dar aproximadamente 5 segundos por cada palabra y van a intentar memorizar esas 4 palabras. Pero pues vamos a llamar a alguien aquí del público para que nos ayude, alguien de enfermería que ha venido prácticamente todos los días. A ver, compañera, pase adelante. A ver, ponle la lucecita para que alcance. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Muy sencillo, muy sencillo. Muy bien. Hay que darle un aplauso. A ver, dale un redondo de tambor. Muy bien. Pasa aquí. Muy sencillito. Vamos a seguir hablando entonces de este tema de inteligencia artificial, pero antes de ello vamos a darle 4 palabras muy sencillitas que vas a tener que aprender. ¿Consideras que tienes buena memoria? ¿Cuál es tu nombre, perdón, primero? Alejandra. Muy bien. Gracias, Alejandra, por participar. Es una cosa muy sencillita. Pues van a ser 4 palabras. Lo único que vas a tener que intentar hacer, al igual que todo el público, sin apuntarlo, ¿no?, porque
El punto de esta actividad es que se intente ejemplificar la diferencia entre un pensamiento vertical y uno lateral que se tiene justamente con la inteligencia artificial. Entonces, esta es tu primera palabra, la observas, te doy tus segundos, muy sencillo, ¿no? Te paso tu siguiente palabra, intenta memorizarla, ¿vale? Haz el ejercicio mental que quieras, usa los deditos, no sé. La siguiente, ¿de acuerdo? Empieza a complicarse un poquitito más este asunto. Y ya por último, te vamos a pasar esta última palabra, ¿de acuerdo? Haz el ejercicio, vamos a continuar con la exposición. Si quieres, ponte por aquí para que no te pongas tan nerviosa. Súbete aquí al taburetito y ahorita vamos a continuar con esa parte. ¿Por qué les puse este ejercicio? Pues bueno, porque lo primero que tenemos que ejemplificar es dónde se encuentra la utilidad práctica de la inteligencia artificial hablando de medicina. No se encuentra propiamente en el darnos un diagnóstico, sino se encuentra en análisis de datos de tipo vertical. Actualmente lo único que podemos hacer con la inteligencia artificial es el análisis puro de datos en forma vertical, y para eso es que hice este ejercicio con la compañera. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial, por mucho más que nosotros, tiene la capacidad del análisis de datos. Si bien nosotros podríamos aprender unos 200 palabras, un gran maestro de ajedrez podría aprenderse 4000, ¿no? Bien, la inteligencia artificial puede superarnos con creces, más con el advenimiento de los procesadores cuánticos, ¿no? Puede analizar miles, millones de datos que en cualquier contexto ustedes no podrían hacerlo de ninguna forma. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre un pensamiento vertical y uno lateral y dónde se encuentra la debilidad propia de las inteligencias artificiales? Un pensamiento vertical, que es justamente este ejercicio de memoria que voy a hacer, ¿no? Se apoya en la lógica, profundiza una única dirección, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿no? Es irrelevante, no le interesa ninguna función, evita el punto de incertidumbre, aunque ya después se podrá hablar de por qué la inteligencia artificial miente, ¿no? Que es un aspecto bastante complejo. Se apoya en la lógica, como dijimos, y se emplea habitualmente para las dificultades diarias de funciones primarias. Mientras que el pensamiento lateral, pues depende, promueve ideas, ajusta estos datos, ¿no? No es lo mismo obtener unos datos y mezclarlos en nuestra cabeza y obtener ideas que partan de la ambigüedad, y puede darnos la conjetura hacia nuevos caminos que normalmente el pensamiento vertical no podría obtener. Entonces, vamos a ver si se acuerda de las 4 palabras. La primera. An. Muy bien. La otra era Itatel. ¿Sí? La otra Yanutor y la última Pero. Muy bien. ¿Cómo crees que pudiste hacerle para aprender de palabras como estas? Pues la primera era sencilla y la segunda vi que si la combinaba con la primera, pues tenía sentido para mí. O sea, era como Ani, Itatel, entonces las uní para que sea más fácil si era solo una. La segunda sí estaba más compleja, pero es la que más le repasé. Y la última es como dedo, nada más que reemplaza una letra. Muy bien, muy cerca. Vamos a darle un aplauso. Ahora quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes notaron esta pequeña eventualidad que la compañera Alejandra me había dicho? Que la compañera Alejandra vio. Le dieron un poco más de sentido en su mente. La mente humana no requiere del análisis con significado, ¿no? Este es incluso uno de los apartados más importantes de la lógica, ¿no? Descubierta hace bastantes años y cuya expresión nos hace entender que en ciertos contextos requerimos darle un sentido a las palabras para poderlas recordar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, si nosotros reordenamos estas palabras y observamos lo que nos decía Alejandra, pues veremos que puede tener un contexto diferente, que eso en teoría a la inteligencia artificial no le interesa, ¿no? La inteligencia artificial podría haber aprendido 55 palabras de esta de memoria y no tendría ninguna necesidad de encontrarle un sentido. Un cerebro humano, como el de Alejandra, puede encontrar patrones en ella, pero buscándoles un significado específico que la inteligencia artificial requeriría como una orden, ¿no? Es justamente el proceso en el que no tenemos que tener un miedo infundamentado en la inteligencia artificial, porque, bien decía Hipócrates, ¿no? La medicina es el arte de suponer, requiere de la interacción médica, ¿no? Requiere del talento de un médico para interpretar datos, para suponer, incluso tiene la ausencia de... Aunque nosotros queramos llamarle una ciencia exacta, pues la ausencia de toda confiabilidad en ese sentido, porque pues ciertamente cada organismo es individual y se requiere incluso de la experiencia para ejecutar mejores decisiones, ¿no? Del temple en el momento para tomarlas, motivo por el cual
este miedo infundado tendrá que basarse únicamente en la adaptación de nuestro pensamiento lateral hacia el propósito que nos puede otorgar la inteligencia artificial, que es el vertical. ¿De acuerdo? Todo esto pues venía muy sencillo, ¿no? Hasta que incluso yo era uno de los grandes detractores de esta parte, ¿no? Hasta que por ahí del 2023, ¿no? A fines de la pandemia, pues yo me encuentro con esta condición, ¿no? ChatGPT se pone muy de moda durante esos años, e incluso yo empecé a pensar, pues, que no era nada novedoso, ¿no? Cuando pregunté qué se trataba, ¿no? Cuando ustedes leen acerca de ChatGPT en un inicio, pues observan que no es más que un chatbot técnicamente común. O eso, al menos es lo que se pensaba, ¿no? ¿Y qué significa con un chatbot? Pues prácticamente cualquiera de estas aplicaciones que desde hace mucho tiempo ya se utilizaban para contestarte. Estas, pues tú le ponías una idea, ¿no? Y hasta nosotros las utilizábamos para dar nuestras citas médicas. Y en ese contexto, pues se utilizaban en los bancos, se utilizaban alrededor de las consultas, se utilizaban en las escuelas, se utilizaban prácticamente en la industria para contestar, ¿no? En Messenger te contestaba Facebook de esa forma. Y por eso cuando me dijeron intenta algo de ChatGPT, pues me pareció irrelevante, ¿no? Otro chatbot nuevo dentro de la industria, ¿qué cosa podría tener? Y esto parte de cuando observé realmente lo que puede ser ChatGPT, hay que entender la diferencia entre un chatbot normal y uno tradicional. El tradicional sigue un lenguaje de procesamiento simbólico simple, pues se le plantea una orden simple y este va a seguir la orden que uno le da. Realmente no puede adaptarse a la respuesta. Lo que tiene de nuevo la inteligencia artificial actual es que dejó de un lado el ser simbólica a volverse algo que se llama lenguaje masivo, ¿no? Y para eso se utiliza la expresión de Machine Learning que vamos a ver a continuación, motivo por el cual la inteligencia pasó de ser completamente vertical, ¿no? De un 2 más 2, a utilizar opciones múltiples que nos da la posibilidad de empezar a utilizar la verticalidad dentro de ella, ¿no? ¿Y esto cómo se ejemplifica? Pues lo vamos a ver más o menos con esta condición. La inteligencia artificial simbólica simplemente es el procesamiento de datos, que son brutos, para que nos arroje una respuesta prácticamente medible, mientras que el Machine Learning, ¿no? Utiliza cuestiones que estaban previamente en las conversaciones que teníamos, se adapta a las posibilidades, ¿no? Investiga en la red y si uno les da un prompt, que es prácticamente una orden, ¿no? Si se programa algo, puede seguir algoritmos muy específicos que podrían llegar a sorprendernos con el análisis más complejo de datos, ¿no? Pero bueno, hemos hablado bastante de ello y la AI simbólica, como les decía, pues que sigue reglas claras, que interpreta, que es muy rígida, pues técnicamente se acabó, ¿no? Estos chats pues cada vez están más en desuso y se comienza a hacer el lenguaje, ¿no? De modelos más grandes cada vez. Incluso actualmente los modelos de Meta AI, ¿no? Y de ChatGPT, realmente no sabemos qué tan grandes son, ¿no? Es una de las condiciones que ellos se guardan para sí mismos. E imagínense qué tan grande es que puede el número de condición de lenguaje y de interpretación de datos es gigantesco, que pues se estima todavía, ¿no? El que pueda llegar a aumentar aproximadamente en los 5 años al menos en un 500%, ¿no? Los límites están bastante lejos de terminar, pero quisiera ejemplificar cómo esto nos hace una interacción directa y por qué las nuevas tecnologías como esta, ¿no? La AI, que es Machine Learning, ya no la simbólica, tiene un problema que va a empezar a provocar más sesgo en nuestros pacientes cada vez, ¿no? Antes nosotros requeríamos, ¿no? La comunicación con la tecnología de esta forma, ¿no? Éramos humanos, nos comunicamos por un lenguaje, y a menos que ustedes vivan en el sótano de sus mamás, o no sé, que no se bañen cada semana y les gusten los cómics, pues ninguno de ustedes aprendió como primer idioma el Corel, ¿no? O se comunica con programación. La mayoría de nosotros pues tenemos como primer lenguaje pues el español, el inglés, ¿no? Dependiendo de dónde vivamos, y requeríamos de la traducción de un lenguaje para comunicarnos con algún tipo de inteligencia artificial que solucionara nuestros problemas. Con el advenimiento de este tipo de Machine Learning, pues esa disminución de lenguaje, ¿no? Esa barrera que teníamos, pues completamente se terminó. Y ahora como humanos, pues nos comunicamos con la inteligencia artificial de forma directa. La necesidad de lenguajes electrónicos ha acabado. Y eso es prácticamente lo que es lo revolucionario en estas herramientas, ¿no? Que ahora no se necesita ser un programador experto para poner códigos y que nosotros podamos obtener respuestas de una máquina.
Ahora simplemente hacemos una adaptación, que es lo novedoso de este tipo de tecnología, para un lenguaje de comunicación directa con la inteligencia artificial. Y eso nos lleva pues a las variaciones automáticas profundas que nos dan patrones en la medicina en la que se pueden utilizar en muchísimos sentidos, ¿no? Desde la imagenología, desde el manejo de redes sociales, desde el análisis de pacientes, desde la administración de datos, la interpretación de datos, ¿de acuerdo? Epidemiología, entre otras áreas, y que antes de comenzar con algunos ejemplos de por qué se van a usar, que incluso les voy a dar ejemplos bastante personales de cómo utilizarla, pues tenemos que ver que tienen que ver mucho con estos 4 ejes, ¿no? Con el médico paciente, con las bases de datos, con lo creativo y con lo repetitivo. Y vuelvo a repetir, hasta ahorita, ¿no? Hasta este momento, prácticamente muchas de las pláticas que seguramente han escuchado de inteligencia artificial, pues tratan de esto, ¿no? De explicar cómo funcionan, de decir cómo va a cambiar la medicina, pero no se nos dan ejemplos prácticos de a dónde podemos llevar la necesidad de la inteligencia artificial en nuestra práctica diaria. Entonces, lo que trato de enseñarles con esta plática, o lo que vamos a ver a continuación, una vez que comencemos con las aplicaciones prácticas, tanto de IA simbólica como IA moderna, es decirles que lo que tenemos que hacer es nosotros aportar la parte lateral y utilizar la condición vertical que nos aporta la inteligencia artificial al máximo. Con eso, el límite es prácticamente el cielo, ¿no? Ustedes podrían hacer lo que sea una vez que entiendan que lo que nosotros tenemos que aportar a la inteligencia artificial es nuestra lateralidad y aplicar esa verticalidad a nuestro favor. Vamos a comenzar con este pequeñito ejemplo, ¿no? Una IA simbólica y que habla de cómo utilizar protocolos de insulina, esto por ejemplo para enfermería, ¿no? Ustedes ven cuánto tiene de glucosa, después interpretan cuánto es lo que le tienen que poner de insulina y le empiezan a picar al paciente dependiendo de ello. Pues resulta que ya existen algunas aplicaciones, ¿no? Pues vamos a hablar por ejemplo de esta insulina CAD, que utiliza un algoritmo bastante simple, basado pues, en los protocolos más famosos, en este caso como el protocolo de Yale, ¿no? Y en el que nosotros ponemos cuánto es el target de glucosa que tenemos, cuánto es lo que tenía y lo que tiene actualmente de glucosa, cuánto es el tiempo que se le pone entre horarios y cuál es la infusión de insulina en la que lleva en ese momento. Basado en eso, pues va a arrojar un resultado y nos va a decir cuánto es el cambio que tenemos que tener de insulina basado propiamente en individualizar al paciente. Y se ha demostrado en este y múltiples estudios, al menos hay al menos unos 14 que apuntan a ello, que el riesgo de hipoglucemia y de hiperglicemia manejando protocolos que sean electrónicos, pues es mucho menor que los protocolos típicos de papel, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, a pesar de que sea algo simbólico y muy sencillito, pues es que los resultados van a ser prácticamente mejores una vez que se formalicen estos procesos, ¿no? Después, para algunos médicos, ¿no? En general, cualquier especialidad, que veo que aquí hay bastante, tenemos algunos modelos como el que UpToDate hizo una interacción de drogas por LexCorp, que es una compañía británica, y en ella ustedes se meten tanto a su aplicación o a internet y pues le ponen en donde tiene la interacción de drogas. Algunos estudios estiman que, por ejemplo, el 60% de los pacientes en terapia intensiva tienen al menos una interacción compleja de medicamentos que puede poner en riesgo la evolución del paciente, ¿no? Mientras que en piso, pues esto oscila entre 20 y 30%, pues es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Ustedes ponen aquí el nombre de los medicamentos, les arroja un menú y prácticamente va sumando todos, ya no como antes, que era uno y otro y hay que ponernos a leer la Biblia de medicamentos y estudiarlos. Entonces, técnicamente lo que hace es sumar todos los medicamentos que tenemos y dependiente de la base de datos de medicamentos que ella tiene, arroja una probabilidad de cuántos medicamentos tienen una interacción clínicamente peligrosa y cuáles son en riesgo, pues tanto A, B, C y D. Con ello, pues, a la hora de pasar visita, ¿no? Se puede hacer la interacción medicamentos con los pacientes y esto nos tomaría 2 minutos y optimizaría la farmacocinética de estos pacientes, también los riesgos inherentes a las interacciones medicamentosas, bajaremos, ajustaremos dosis dependiendo de la interacción de las mismas y pues es bastante útil para el día a día, ¿no? Y aquí más o menos les dejo el ejemplo. De nuevo, esto sigue siendo IA simbólica. Son datos puros, sin análisis puros de Machine Learning, ¿no? Simplemente son tipos de IA simbólica más complejos. Así que vamos a empezar a aumentar esta intensidad a una de las primeras herramientas que yo realmente les recomiendo que la descarguen en su día a día, ¿no? Llamada OpenEvidence. OpenEvidence sí es una inteligencia artificial de lenguaje de larga data, ¿no? Y que además de todo tiene Machine Learning bastante interesante. OpenEvidence es una inteligencia artificial que fue diseñada por la plataforma de Mayo Clinic, el mejor hospital del mundo, para bastantes personas, y por el New York. Esta fue asociada a la Universidad de Harvard y tiene al menos 4 universidades americanas asociadas a ella.
Por pura suerte, ¿no? A los gringos se les ocurrió que esta plataforma debe ser gratuita para Latinoamérica, porque no somos países desarrollados y podemos darle una cierta promoción para los países. Entonces, incluso cuando ustedes hacen suscripción a ella, los que pueden, porque ya la están bloqueando cada vez más para darles un precio adecuado, que yo considero que es la mejor aplicación para inteligencia artificial no simbólica en medicina, pues esta ya va a empezar a tener un costo probablemente en los siguientes años simbólico para Latinoamérica. Por el momento todavía es un programa de ayuda para el tercer mundo, entonces pueden acceder a ella de forma gratuita. ¿Y cómo funciona esta inteligencia artificial? Muy sencillita, pero en primera instancia les pongo algunos datos. Al menos ahorita están corriendo 3 ensayos clínicos que comparan Open Evidence con los exámenes de admisión a lo largo del mundo. El más importante de ellos es este, que es el USMLE, ¿no? En el USMLE se demostró que Open Evidence podía sacar la mejor calificación en comparativa con el mejor estudiante de Estados Unidos, ¿no? Es una condición quizá un poquito alarmante, pero recordando que ya esto es una inteligencia artificial de análisis de datos brutos y que además de un pensamiento vertical puro, ya empieza a caer en la lateralidad. Es uno de los motivos porque incluso ellos lo ponen como uno de sus orgullos, ¿no? Estos estudios de comparación de exámenes en los que el apoyo en el momento, ¿no? Puede beneficiarnos. Y bueno, vamos a pasar a otra persona. Ahora necesito un internista. A ver, ¿cuántos internistas hay por acá? Ahí hay 3. A ver, ¿cuál escogemos? Al primero de allá, el que está con el celular. Vamos a ver. Ayúdanos, Doc. Necesitamos de la sabiduría de un internista. Ahora hay que darle un aplauso al Doc. Doc. Ya estoy, ya. Perdóname. Dime tu nombre, Doc. Fernando. Pero es Fernando. R3 de Medicina Interna de aquí de la TEC. Muy bien, tenemos un científico entonces ahorita aquí arriba, y lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo claro de cómo podemos utilizar Open Evidence, ¿no? O la inteligencia artificial, basándonos en la lateralidad, ¿no? De nuestras propias capacidades, utilizando la verticalidad propiamente de la inteligencia artificial. Y vamos a dar un ejemplo, este es de hecho un ejemplo real. Imaginemos que tú te encuentras en el patio, ¿no? El Doc está tomando unas cervezas porque es jueves, no es, perdón, viernes ya, ¿no? Es viernes, entonces el cuerpo lo merece, entonces el doctor está tomando unas cervezas a gusto, lleva 3, y pues le hablan a uno de sus múltiples pacientes de consulta porque, pues ya saben que quieren una revaloración por WhatsApp, ¿no? Todos los pacientes pues, requieren una valoración por WhatsApp, y pues vamos a dar el contexto, porque de hecho es un paciente real, incluso es un mensajito que se mandó hace poquito, ¿no? Entonces, pues ya es una paciente que tú habías visto en tu consulta, yo te la cuento, ¿no? Tiene 23 años, y pues como tiene ovario poliquístico, el ginecólogo le dio medicamentos anticonceptivos, ¿no? Específicos para el ovario poliquístico, pero ella fue contigo como internista por cefalea. Entonces, ella te dice pues que persiste con el dolor de cabeza, ya le diste un AINE, ¿no? Tú le diste paracetamol con, no sé, aspirina, y ella te manda este mensaje, pero pues el doc no quiere pararse a dar una consulta en ese momento, no quiere contestar una llamada, ¿no? Está tomándose muy a gusto sus cervezas, y pues le dice que ahorita le contesta. Bajo esa premisa y con todo el conocimiento que un R3 nos puede aportar, ¿no? Veamos, cefalea, sin otro factor de riesgo, sin presencia de alergias, y que nos está diciendo que tiene en este momento asociada a los medicamentos que le da el ginecólogo para ovario poliquístico. No quiero que se haga una disminución de la necesidad de la exploración del paciente, porque esto ya lo había hecho él, ¿no? No estamos quitando lo que nos aporta la lateralidad. Él ya lo había explorado, él ya sabe que el diagnóstico es propiamente cefalea o migraña, ¿no? Asociada a anticonceptivos, y por ello puede tomar una decisión clínica en ese momento sin el requerir propiamente otro análisis. ¿Qué analgésico tú le sugerirías en ese momento? Pues en primero es retirar, si estamos pensando que la causa, y segundo pues que sea un aire menos leve que los demás. Paracetamol. Muy bien. Entonces el doc opta por el dar paracetamol, ¿no? Le dice que se retire, e incluso ahí dice, hablé con el ginecólogo, me dijo que suspenda en cuanto pueda, pero ella quiere continuar el tratamiento, y pues le sugiere paracetamol. Pero si el doc tuviera una suscripción a Open Evidence, pues lo único que tiene que hacerlo es lo siguiente. Le pones mejor medicamento para separar con anticonceptivos. La pregunta ampliada incluso te la modifica a una variación, con eso es suficiente, doc. Muchas gracias, hay que darle un aplauso. Y
Open Evidence da una respuesta compleja basada en los últimos artículos porque tiene una base de datos bastante amplia, tiene acceso incluso a todas las revistas famosas de medicina, las pone estas respuestas, ¿sabes? ¿Se apagó? Sí, perdón. Las pone todas estas respuestas en un modelo Vancouver, en el que incluso puedes ver la literatura en la que tienes, y además de ello te da todavía los artículos como para que digas, si tienes duda de mí, revísalos, no seas huevón, ¿no? Te da el link, que tienes el acceso para ellos. Entonces con eso, pues en esta paciente en particular, pues se observa que la cefalea por anticonceptivos, pues tiene un mejor perfil cuando se le trata con un triptano, y además de ello, obviamente con la suspensión de los anticonceptivos, y que se le puede asociar un AINE débil, ¿no? Idealmente, pues hay estudios que estudiaron algún tipo de variante de los profenos, ¿no? Entonces, con ello, no simplemente se tomó una decisión clínica, sino se tomó una decisión basada en evidencia, ¿no? Estudiamos en menos de un minuto cuál es el mejor medicamento estudiado para los pacientes particulares que tienen cefalea por anticonceptivos. Con ello, entonces, queremos utilizar todavía más el poder de una inteligencia artificial que no sea simbólica. Nos vamos a ChatGPT y le decimos, dame una lista de recomendaciones de paciente, de recomendaciones para cefalea asociada a anticonceptivos, que sea breve, y hasta le pongo con emojis para que el paciente las entienda, ¿no? Les va a ofrecer una lista de estas variaciones que tú ya no vas a tener que escribir, la revisas tú mismo, y después de ello vas a una tercera inteligencia artificial que ya existen en receta, que simplemente te va a dar los nombres de los medicamentos que quieres poner, ¿no? Por ejemplo, también está estudiado que el propanolol se puede utilizar como medicamento profiláctico en la cefalea por anticonceptivos, y tú le das tu receta con las recomendaciones que habías tenido, y aparte le arrojas un QR para que lo tenga. ¿Cuánto tardaste en este proceso? Alrededor de 2 minutos, te seguiste tomando tus cervezas, y en todo ese momento ya te ganaste tus 800 pesos sin hacer absolutamente nada, ¿no? Cuestión que antes te hubiera costado revisar en la literatura. ¿Qué quiero ejemplificar con esto, no? Que es un ejemplo muy burdo de inteligencia, que esto no fue utilizar para nada la lateralidad de la inteligencia artificial, fue simplemente apoyarnos de la verticalidad pura. Yo puse el cerebro, yo puse la orden, yo puse lo que quiero decir, yo puse lo que quiero investigar y puse el objetivo de esa investigación en un punto muy concreto en el que yo ya había hecho el diagnóstico y había estipulado cuáles eran las reglas que quería poner, ¿no? Y eso se llama un prompt. Todos estos prompts incluso se pueden utilizar unidos en algunas nuevas aplicaciones en que las inteligencias artificiales se entremezclan entre ellas e incluso todo este proceso se podría unificar en solamente uno. Si ustedes le ponen a la izquierda de ChatGPT, si pagan la suscripción y no quieren seguir viendo anuncios, pues podrán observar que muchas personas, porque de hecho, a pesar de que dije que había conflicto de interés, parece que estoy diciendo muchas marcas de inteligencias artificiales, ¿no? Pues ustedes observarán que incluso ya hay perspectivas específicas para la inteligencia artificial en subgrupos que podemos poner. Por ejemplo, hay una de cuidados críticos que se hizo en el Subirán, ¿no? Hay una de perspectiva de intensivista que se hizo en Colombia, que prácticamente nos da una relación de prompts más pronta a lo que nosotros estamos buscando. Estos prompts se encuentran prácticamente en el lado izquierdo, ¿no? Y le ponen ahí en explorar ChatGPT y hay muchas opciones. Desde opciones que son académicas, que únicamente van a buscar fuentes académicas de nuestra investigación, que van a hacer videos, que pueden alterar los chats o platicar con los chats, ¿no? Generar presentaciones, generar documentos, entre otras condiciones, cuyo límite ya es muy especializado y que pues ustedes deberán revisar con mayor detalle para identificar. Luego, hablando de otro ejemplo, ¿no? Digamos que todos ustedes están atorados con sus tesis y no han terminado ninguna de ellas, que muy probablemente sea así. Vamos a utilizar esta que se llama Dimensions. Dimensions es una plataforma australiana que se creó hace aproximadamente 2 años. No es IA simbólica, también es una IA moderna, en la que ustedes ponen los temas, por complejos que sean esto, por datos complejos, por título, por resumen, por DOI, por lo que se les ocurra a ustedes. Pueden sumar varios de esos temas, busca bibliografía de prácticamente todo el mundo, en prácticamente cualquiera de sus idiomas, y pues tiene apoyo de prácticamente todas las guías, ¿no? Por ejemplo, aquí dices, ensayos clínicos, prácticamente 1 millón. No sé si ustedes han leído 1 millón de ensayos clínicos. Yo por lo menos no. Y después de ello, te da la complejidad de los datos basados en la interacción del artículo con el interés médico. Esta, si ustedes le pican a uno, por ejemplo, ahí que buscamos algo de SDRA, te dice cuántas publicaciones hay, te dice en dónde está el grueso de importancia de esta, te dice de dónde salen y hacia asociado qué tiene, y te da un pequeño resumen del artículo. Una vez que nosotros escogemos un artículo, te permite esta condición que es la que lo vuelve más interesante. Además de que te lo traduce al lenguaje en que tú esperas estar hablando, te dice cuáles son las métricas del propio artículo y puedes platicar con ese artículo, ¿no? ¿Cuál es tu metodología?
¿Cuáles son los objetivos con los que te hicieron? ¿Cómo puedo llevar a la práctica clínica este artículo? Y con eso optimizamos la forma en la que leemos a diario artículos clínicos. ¿De acuerdo? Después, aquí les pongo otra, es una de las más complejas, ¿no? No sé si alguno de ustedes la conoce, muy probablemente ustedes ya conocen algunas de estas herramientas que estamos viendo. Esta se llama Glass Health, una herramienta hace un año que acaba también de lanzar la Universidad de Harvard. Y Glass Health, que si bien estaba en reparación en estos últimos tiempos, pues prácticamente es un apoyo de toma de decisiones clínicas mediante inteligencia artificial, pero yo les voy a enseñar pues más o menos cómo es que funciona, ¿no? Y para ello tendremos que comprender en primera instancia, si queremos apoyarnos en medicina basada en evidencias, cómo funciona la medicina en evidencia, ¿no? Y para ello vamos a dar un ejemplo, que le vamos a poner oría, ¿no? Si le ponemos qué tan científico es el cuidado de la salud, pues bueno, el propio Cochrane nos decía que solamente del 10 al 15% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día son basadas en medicina por evidencia, ¿no? Y de esta particularidad hay que decir que al menos 2 millones de artículos se publican cada año. Entonces, yo no sé si ustedes tengan tiempo de leer 2 millones de artículos, pero esto complica mucho la decisión de qué información utilizar y qué información no utilizamos a diario. Basado en esa, pues vamos a utilizar, por ejemplo, este ejemplo de valor probabilístico previo y posterior, en el que vamos a llamar algo como si que, vamos a identificar algo que se llama el likelihood radio, algo que le enseñaban a los internistas antes, ¿no? La vieja escuela se les enseñaban mucho, que es la razón de probabilidades, en el que técnicamente el likelihood radio es el índice de verosimilitud, o vamos a llamarle también coeficiente de probabilidad, y es la razón de probabilidad de un resultado, de una prueba, de un síntoma o de alguna condición asociado a una enfermedad. Digamos, esta puede tener un likelihood radio muy alto, que sería como 10, o uno insignificante, que sería como 1 a 2. No vamos a hablar de la prontitud o de cómo se hacen las estadísticas en este estilo, pero pues, técnicamente es la magnitud de cambio entre una probabilidad pretest o prediagnóstico y postdiagnóstico. ¿Cómo funciona esto? Vamos a imaginar este caso, ¿no? En el que nosotros vamos a dar una probabilidad pretest de ojo clínico. ¿Qué tan probable es que mi paciente tenga una patología de acuerdo a los signos y síntomas asociados? Y en este contexto, vamos a en primera instancia observar cuál es la prevalencia de la enfermedad que yo sospecho que tiene un paciente. Una mujer de 32 años, trombocitopenia, leucopenia, linfopenia, artritis de pequeñas articulaciones, disnea secundaria y derrame pleural bilateral. Esta paciente en particular tiene una probabilidad pretest de 95%. ¿Cómo se hizo esto? Pues muy sencillo. Sumamos las probabilidades que tienen de likelihood radio de cualquier enfermedad, ¿no? Las vemos aquí, el valor de verosimilitud, la asociamos a la incidencia que tenemos y posteriormente nos va a dar un valor. Esto sale en algunos libros como el Stephen McGee, ¿no? Mucha gente se dedica a esto, a pesar de que se mueran de hambre, les gusta utilizar estadística avanzada. Entonces, prácticamente en todos los artículos que ustedes leen, ven que la razón de verosimilitudes es bastante útil en medicina basada en evidencias, a pesar de que nosotros al día a día no lo utilicemos, y que antes pues se le enseñaba a los médicos a hacer fórmulas prácticamente basados en lo que se llama teorema bayesiano. El teorema bayesiano, que no vamos a hablar de álgebra avanzada, pues técnicamente nos da una posibilidad prueba una vez que se pasa contra un estudio, ¿vale? Y con eso, esta mujer que tenemos aquí, con esta posibilidad que dijimos que tiene el likelihood radio sumado de ello, asociado a una prevalencia en México, buscada en algún examen, pues sabemos que tiene una probabilidad pretest y tiene una probabilidad de que nosotros vamos a hacerle, no sé, un anticuerpo, ¿no? Específico, y con ello decidir, ¿vale la pena hacerlo, no vale la pena hacerlo, o tiene la enfermedad? Hay que decir que si una persona tiene un valor de menos de 20%, pues no tiene la enfermedad. Si tiene una zona gris, podría tener la enfermedad. Y si tiene una zona verde, que es lo que estamos buscando, pues valdría la pena hacer el estudio que nosotros determinamos. Entonces, en esta persona, que nosotros nos había dado un pretest de 95.3, resulta que le hago un ANAS, que nos aumenta un likelihood radio de 14.7, no sé, le da un valor de verosimilitud, como por aquí. Por lo tanto, después de pasarla por un organograma de Feynman, que se llama esta tablita compleja, pues nos dice que si esta paciente particularmente tiene 95% de probabilidad, una vez que salga un ANAS positivo, va a tener 99% de probabilidad de tener lupus, ¿de acuerdo? Y esta es la forma en la que en la antigüedad, ¿no?, nos decía hacer diagnóstico, cosas que ya nos enseñan antes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a la práctica esto? El hacer un teorema bayesiano, ¿no?, en la práctica cotidiana toma alrededor de 4 horas, no sé, algunos de los doctores de aquí, pues seguramente los pusieron de regaño a hacer uno, ¿no?, antes se hacían. No sé si los internistas han hecho alguna vez en su vida. Prácticamente se está dejando en desuso, ¿no? Pero hacer un teorema bayesiano, a pesar de que era útil, pues la evidencia actual demostraba que con pruebas sencillas se podía comprobar de mejor forma. Y eran ejercicios que se dejaron de lado por lo complejo que eran, hablando propiamente de la álgebra.
Hace poco tuvimos un paciente en la terapia, ¿no? Un paciente bastante complejo, con sintomatología de fiebre nocturna, mujer, 32 años, y pues prácticamente lo visitaron todas las especialidades, ¿no? Lo visitó neurología porque convulsionó, lo visitó medicina, bueno, estuvo en terapia intensiva, fue infectología, fue hematología, fueron prácticamente todas las especialidades a estudiar este paciente en particular. Ahora bien, si ejecutamos un análisis bayesiano de este paciente al ingreso, no como ustedes que le ponen ahí los síntomas y le dicen un ingreso para no hacerlo en la noche, ¿no? Así no es como se utilizaría realmente una inteligencia artificial, pues observaremos que, a diferencia de nosotros, puede hacer análisis bayesianos múltiples. ¿Y cuánto hablo de múltiples? Alrededor de unos 500 en un mismo momento. Y si le ponemos los síntomas asociados a las probabilidades diagnósticas y las estudiamos basadas en la profundidad de la sintomatología de la paciente, de datos brutos, ¿no? Que se obtienen justamente de libros con razón de verosimilitudes, nos va a dar diagnósticos concretos con una probabilidad bastante aceptable. No está haciendo tu tarea, no te está diciendo que el paciente no tiene diagnóstico, no te está diciendo que el paciente tiene alguna patología, no te está diciendo pon adenosina a la taquicardia supraventricular. Lo estás utilizando simplemente aprovechando la verticalidad pura del álgebra de un análisis bayesiano puro. Este paciente en particular, de hecho, pues aquí decía que la probabilidad más grande, basada en la sintomatología, no en la prevalencia de nuestra población, pues era sepsis, pero nos dio las 4 posibilidades, que justamente fueron las 4 posibilidades que estudiamos durante su ingreso en unidad de cuidados intensivos. E incluso la que terminamos concluyendo fue una enfermedad de Still asociada propiamente a una enfermedad autoinmune. Entonces, a pesar de que nos dio una probabilidad, que probablemente nosotros tardamos 2 meses, ¿no? Como 24 días en dar, pues ya nos daba una sospecha diagnóstica con una línea de pensamiento que podíamos seguir. Es un ejemplo de cómo incluso en estadística podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial de forma vertical. ¿Qué posibilidades existen con esto? Pues reanálisis de estudios previos, ¿no? Existen muchísimos estudios que se pueden reanalizar y sacar nueva información. En esto la inteligencia artificial sería más que óptima, ¿no? Podríamos utilizar poblaciones gigantescas que normalmente en estudios y ensayos clínicos nos tomarían años. Un ejemplo de ellos, ¿no? Es hace aproximadamente 2 meses salió un ensayo, bueno, un artículo, ¿no? Que nos dice que el omeprazol se asocia a enfermedades neurodegenerativas, en específico Alzheimer y otro tipo de demencias, ¿no? No sé si alguno lo leyó. Si leen el apartado de población, tiene una muestra de población de 1 millón de personas, ¿de acuerdo? 1 millón de personas. Si ustedes se preguntan cómo hicieron ese ensayo clínico, lo hicieron propiamente con inteligencia artificial. El advenimiento de poblaciones gigantescas y por ende recomendaciones más fidedignas es uno de los beneficios de la inteligencia artificial. Puede ser una metodología integradora más compleja, ¿no? Podemos meter nuestro pensamiento lateral en donde la verticalidad será útil, como en el ejemplo previo que hemos visto, va a dar una identificación de targets a estudiar, ¿no? Ya se utilizó, por ejemplo, para esto de la clonación de los 2 perritos, ¿no? En lo que nos da una identificación de los targets, pues que un análisis de datos más rápido ejecutado por inteligencia artificial les dijo dónde colocar específicamente en los nuevos genes de los lobos, los antiguos lobos terribles, ¿no? Después nos puede ayudar a la vigilancia epidemiológica. Actualmente China, después de lo que les pasó con el COVID, pues ya estoy utilizando inteligencia artificial para el análisis masivo de datos para identificar posibles riesgos epidemiológicos y también factores de riesgo dentro de sus hospitales. Y pues un análisis estadístico complejo. Ya por último, antes de terminar, ¿no? Les pongo también cómo se puede utilizar para un análisis de imágenes. Digamos que yo hago un Doppler transcranial, luego le pido que me tome las medidas. Yo hice el análisis del Doppler, no estoy diciéndole que me interprete esas condiciones, y posteriormente, pues me va a vaciar los datos, y posteriormente me puede dar una tabla de los valores que estaba buscando, ¿no? Presión intracraneal, Belfort, ya hizo los cálculos absolutamente por mí. ¿Por qué esto es útil? Porque lo que me tomaba hacer un Doppler transcranial con un paciente de terapia intensiva, ahora se los puedo hacer a todos y entregar una guardia prácticamente en complejidad con ella, ¿no? Entre otras cosas, pues puede dar para procesamiento de datos complejos, agilizar análisis, correcciones de redacción, ¿no? Evaluación de errores, memorizar datos de los pacientes que tenemos para la pregunta en el pase de visita, ¿no? Para el recordarlo, porque puedes hacer ya memorias actualizadas de ello y para ver tendencias y patrones. Y bueno, por último, también lo podemos utilizar, por ejemplo, para crear personajes, para utilizar imágenes, para manejo de redes sociales en medicina, para utilizarlo como método de estudio, haciendo preguntas, respuestas acerca de documentos, ¿no? Para análisis de bibliografía, entre muchas otras alternativas, ¿no?
Por último, quiero concluir con que esto nos puede beneficiar tanto a pacientes, nos puede beneficiar de directivos, profesores, hospitales, laboratorio, gabinete, y que técnicamente no es un reemplazo, sino un apoyo para la medicina moderna, para volverla más útil, más humana, en lugar de pensar que va a terminar por sustituirnos, ¿no? Y esto pues nos lleva a la necesidad de un marco integral, ético, de inteligencia artificial, que posterior a una buena realización, pues no queremos que nos lleve a la amnesia digital, o al sedentarismo cognitivo, que es técnicamente esto, ¿no? Digamos que nuestros padres sabían moverse de un lado a otro en Ciudad de México, y ahora actualmente, a pesar de que vamos a 4 cuadras, no saben ni la dirección de nuestra casa, tenemos que recorrerla propiamente con GPS. Eso es un fenómeno que se ha estudiado y que cada vez va a venir más con las nuevas generaciones por la inteligencia artificial, que es la amnesia digital, ¿no? Empezar a olvidar datos importantes y olvidar que también nosotros tenemos lateralidad. Y por último les dejo ahí una frasecita de José Ortega y Gasset que dice: solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira más lejos. No desescalen, no minimicen las posibilidades que tiene la medicina moderna, al contrario, adáptense a ellas, ¿va?